Hola, bienvenido a Thunderfix, tu canal con los mejores fanfics. Si te gusta mi contenido pero quieres tener acceso a contenido exclusivo, puedes darte una vuelta por mi Patreon. Link en la descripción, créditos al autor. Capítulo 1. Capítulo 1. Transmigrado a Ben 10. La luna brillaba entre las escasas estrellas. En medio de una densa selva, un joven yacía sobre el suelo fangoso, rodeado de un silencio inquietante y una desolación absoluta. Tras un lapso de tiempo indeterminado, sus párpados se contrajeron antes de abrirse lentamente. Lo que vio fueron unas estrellas tenues y una luna radiante. Agarrándose la cabeza, se puso de pie, sintiendo como si se le partiera de dolor. Escudriñó su entorno. Oscuridad por doquier. Árboles imponentes extendían sus ramas dentadas como demonios del infierno, esperando a que su presa se acercara para asestarle un golpe mortal. Lucian se rascó la cabeza, completamente desconcertado. Evidentemente, estaba en casa viendo Ben 10, dejándose llevar por la nostalgia de su infancia, cuando de repente todo se oscureció. Y esto fue con lo que se encontró al despertar. Espera, no puede ser. Acaba de transmigrar. Le estaba pasando algo tan ridículo de verdad. Y para colmo, los villanos de este mundo no eran precisamente fáciles de vencer. Vilgax, Kevin, el Dr. Animo, Sixix, Blitzwolfer, la momia, y Gosfreak, y cada uno más retorcido que el anterior. Si Ben Tennyson no hubiera tenido el Omnitrix y la protección del guión, habría muerto una docena de veces. Justo cuando Lucian intentaba asimilar todo esto, un estruendoso sonido desgarrador rasgó el cielo. ¡Zas! Una enorme bola de fuego, resplandeciente con una energía aterradora y un calor abrasador, se desplomó desde arriba como un castigo divino, precipitándose directamente hacia él. Los ojos de Lucian se abrieron con horror. Si esa cosa le golpeaba de frente, no quedaría nada, ni siquiera cenizas. Salió disparado en dirección opuesta sin mirar atrás. Auge. Apenas había dado 2 pasos cuando la esfera llameante se estrelló contra el suelo con una explosión ensordecedora. El impacto abrió profundas zanjas en la tierra antes de que la bola de fuego finalmente se detuviera a poca distancia. Lucian se giró y se quedó mirando. Era una esfera metálica que aún humeaba mientras ondas de calor irradiaban de ella, haciendo chisporrotear la tierra a su alrededor. ¿Podría ser y el Omnitrix? La escena era idéntica al momento en que Ben Tennyson encontró el extraño reloj en la serie original. Ese pensamiento le produjo una oleada de emoción. Sin dudarlo, corrió hacia el borde del cráter y saltó, lanzándose hacia la esfera. El calor le quemaba los pies, pero era soportable. Doloroso, pero no lo suficiente como para detenerlo. Omnitrixie, murmuró Lucian, acercándose lentamente al orbe metálico. Recordaba todos aquellos momentos de su infancia en los que se imaginaba empuñando el Omnitrix. Derrotando monstruos, salvando el mundo, convirtiéndose en un héroe admirado por todos. Y ahora, ese sueño estaba al alcance de la mano. Hacer clic. Al acercarse, la esfera se abrió repentinamente, liberando un suave resplandor verde que bañó su rostro de luz. Los ojos de Lucian reflejaron el resplandor verde mientras extendía su mano izquierda hacia el centro de la esfera. Entonces, como si estuviera vivo, el Omnitrix que tenía dentro se abrió solo y se aferró a su muñeca. Una sensación gélida lo recorrió. Lucian se quedó paralizado, mirando el aparato en estado de shock mientras su corazón se aceleraba. «Realmente es el Omnitrixie», susurró, con la voz temblorosa de emoción. Los extraños patrones de su superficie pulsaban con un brillo verde. Un pequeño botón estaba en un lateral. Igual que en la serie, al pulsarlo aparecía una pantalla holográfica para seleccionar formas alienígenas. El arma alienígena más poderosa del universo acababa de elegirlo a él como su portador. DIM inicializando el sistema del hacker alienígena 1%, 99% encuadernación completa. Una serie de notificaciones frías y mecánicas resonaron en la mente de Lucian. Un momento, ¿esto era un sistema? Había leído suficientes novelas como para saber lo que eso significaba. El sistema era la trampa definitiva para los transmigrantes de todo el mundo. Ahora tenía tanto el Omnitrix como un sistema. 2 trucos a la vez. Con esto, ni siquiera enfrentarse a Vilgax le asustaría ya. Lucian sonrió y pulsó el botón del Omnitrix. Un efecto de sonido familiar se reprodujo mientras una pantalla se proyectaba hacia arriba. Apareció una silueta alienígena. Era Eagblast. En la original, esa fue la primera transformación de Ben. En aquel entonces, casi quemó un bosque entero por falta de control. Lucian deslizó el dedo por las opciones. Aparecieron más perfiles alienígenas uno tras otro.
Wildmoot, Diamondead, Riphouse, XLR8, Forearms, Upgrade, Greymatter, Stingfly y Ghost Solo 10. Lucian sintió una punzada de pesar. El Ben Tennyson adulto había acumulado más de 1 millón de formas alienígenas, pudiendo alternar entre ellas a voluntad, lo que lo hacía prácticamente invencible. Pero ahora, Lucian solo tenía 10 y ni un mungosaurio, ni Wybit, ni alien décimo. Aún así, tenía el sistema. Eso solo bastó para inclinar la balanza. Con ese pensamiento, Lucian preguntó con entusiasmo. ¿Sistema, qué funciones tienes? Dim completa las tareas asignadas por el sistema para obtener recompensas raras, recompensas excepcionales. Lucian frunció ligeramente el ceño. ¿Cómo cuáles? Completar las tareas del sistema desbloquea otros genes de forma alienígena y diversos efectos de mejora. Al oír la respuesta del sistema, los ojos de Lucian se iluminaron. ¿Para poder adquirir formas alienígenas aún más poderosas? Solo pensarlo le hizo imaginar el día en que podría desbloquear el perfil de Wybit. ¿Pero cuáles son exactamente estos efectos de mejora? Respuesta al anfitrión. Los efectos de mejora potencian las capacidades de combate de una forma alienígena, como aumentar la fuerza, la defensa o extender la duración de la transformación y potencialmente incluso haciéndola ilimitada. En la negrura absoluta del espacio, una colosal nave de guerra flotaba en silencio. En el interior, una criatura alienígena con tentáculos alrededor de la boca, su cuerpo semejante al de un pulpo mutilado, yacía sumergida en una solución curativa. Su carne estaba desgarrada y ensangrentada. Solo quedaba la mitad de su cuerpo. ¿El Omnitrix y alguna novedad? La voz profunda y resonante de Vilgax retumbó en la cámara. Todavía no hemos encontrado rastro alguno a bordo de la nave enemiga. El robot que tenía delante tembló, sus extremidades metálicas se estremecieron de miedo. La furia de Vilgax estalló. Las venas se le hincharon en la frente mientras gruñía. Me hicieron pedazos rastreando el Omnitrix, ¿y esta es la respuesta que me dan? Necesitaba el Omnitrix para forjar un ejército de soldados alienígenas bajo su mando, una fuerza lo suficientemente poderosa como para ayudarle a conquistar el universo. Los ojos del robot reflejaron inquietud mientras bajaba la cabeza. Sospechamos que el Omnitrix fue teletransportado a la Tierra. Ya hemos enviado personal para buscarlo. Date prisa. Debes recuperarlo. Un brillo peligroso relampagueó en los ojos de Vilgax. Reprimiendo su entusiasmo, Lucian se volvió hacia la esfera metálica ahora vacía. Sabía que en ese momento Vilgax comenzaría su búsqueda del Omnitrix. Pronto, se enviarían exploradores robóticos para localizarlo. En la historia original, Ben Tennyson había tenido dificultades contra uno de esos robots gigantes durante su primera transformación. Aún no había dominado las habilidades de sus formas alienígenas. Pero Lucian era diferente. Era fan de Ben 10 desde niño. Los 10 héroes originales del Omnitrix. Se los sabía todos de memoria. Comprendía a la perfección los poderes de cada forma alienígena, aunque, por supuesto, aún se necesitaría experiencia real en combate para controlar verdaderamente el Omnitrix. Mientras Lucian meditaba sobre su próximo movimiento, una voz alegre resonó de repente cerca. ¡Guau, qué guay! ¿Dónde conseguiste ese reloj? Ben Tennyson se encontraba a pocos metros de distancia, con los ojos muy abiertos por la curiosidad y la emoción. Ben. Al igual que en la serie, Ben Tennyson parecía tener unos 10 años, con cabello castaño claro y una fascinación insaciable por todo lo nuevo o extraño. ¿Sabes mi nombre? Ben parpadeó, visiblemente sorprendido. Lucian abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera, varios silbidos agudos rasgaron el cielo. Comentario 2 comentarios. Votar capítulo 2. El ataque de los robots Zas. 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 En el cielo completamente oscuro, aparecieron 5 o 6 pequeños drones araña, con cuerpos que recordaban a arañas mecánicas. Sus cabezas brillaban con una luz roja pulsante que parpadeaba de forma ominosa. Objetivo detectado. Fijando objetivo, las voces frías e inexpresivas de los drones araña resonaron en la oscuridad. Sin excepción, todos se fijaron en el Omnitrix de la muñeca de Lucian. Los motores rugieron y se lanzaron hacia él a una velocidad increíble. Al ver esto, Ben Tennyson casi dio un brinco del susto, con las piernas temblando incontrolablemente. ¡Ah! ¿Qué clase de monstruos son estos? Gritó, desplomándose sobre el frío suelo. Como estudiante común y corriente, Ben jamás se había topado con algo así. Esos robots parecían sacados directamente de una invasión alienígena. Extraños, amenazantes y aterradores. ¿Quién sabía de lo que eran capaces?
Lucian, sin embargo, permaneció tranquilo. Ya había previsto que Vilgax enviaría máquinas para arrebatarle el Omnitrix. Pero esta vez, las cosas fueron diferentes a la historia original. En aquel entonces, Vilgax solo había enviado un robot gigante y 2 drones araña. Ciertamente no tantos. Parece que mi aparición ha trastocado un poco la trama, murmuró Lucian. Tenemos que correr. Vienen. Gritó Ben, con el pánico reflejado en su rostro. Objetivo localizado. Recupera el Omnitrix. Los drones araña sobrevolaban la zona, extendiendo sus cañones negros y fijando como objetivo a las 2 figuras que se encontraban debajo. Momento perfecto. Lucian presionó el Omnitrix, recorriendo rápidamente sus ajustes antes de golpearlo contra el suelo. Un destello de luz verde inquietante surgió de él. ZZZZT. Varios láseres carmesí surcaron el aire como serpientes mortales, desgarrando el espacio mientras se precipitaban hacia Lucian. Auge. Unas explosiones ensordecedoras sacudieron la tierra. El lugar donde había estado Lucian quedó envuelto en una luz roja violenta mientras la tierra y los escombros salían disparados en todas direcciones. Objetivo eliminado, fue el frío informe mecánico. Auge. De repente, una enorme columna de fuego surgió de la explosión, elevándose rugiendo hacia el cielo antes de liberarse del cerco. Aterrizó cerca de un gran árbol con tremenda fuerza. Cuando las llamas cegadoras se extinguieron, 2 figuras emergieron del interior. Uno era pequeño y delgado. El otro, estaba completamente envuelto en fuego rugiente, como un demonio llameante surgido de las profundidades del infierno. Uno tenía una estatura promedio, su piel brillaba de un rojo fundido y se agrietaba como lava enfriándose. Su cabello era una llama dorada, que centelleaba y danzaba con un calor intenso. ¡Ah! Ben retrocedió tambaleándose, asustado. ¿Tú también eres un fenómeno? La figura llameante parecía mucho más intimidante que los robots. Ben, soy yo, dijo Lucian, agitando una mano en llamas. ¿Tú eres ese chico con el reloj tan chulo? Los ojos de Ben se abrieron de par en par. Así es, asintió Eat Blast. Y mi nombre es Lucian. ¡Guau, eso es increíble! Exclamó Ben, saltando emocionado mientras se acercaba a Eat Blast. ¿Cómo hiciste eso? ¿Me puedes enseñar? Y puesto que estáis todos cubiertos de llamas, os llamaré simplemente Eat Blast. Justo cuando Eat Blast iba a responder, varios silbidos agudos volvieron a rasgar el aire. Plagas persistentes, murmuró. Supongo que tendré que ocuparme de ustedes primero. Eat Blast levantó la mano, y una bola de fuego llameante se formó en su palma. Volvió a mirar a Ben. Esos robots se están volviendo. Mantente a salvo. Ben palideció. Corrió detrás de un gran árbol y se agachó para esconderse. Momentos después, los drones araña reaparecieron a la vista. Objetivo adquirido. Objetivo adquirido. Todos los drones araña emitieron destellos de luces rojas sobre sus cabezas, fijando su objetivo en el Omnitrix del pecho de Eat Blast. ZZZZT. Innumerables láseres carmesí, irradiando un calor abrasador, se abalanzaron sobre Eat Blast con una fuerza abrumadora, con el objetivo de aniquilarlo. Trucos triviales. Eat Blast resopló con frialdad, saltando ágilmente para esquivar la ráfaga. Luego alzó ambas manos, lanzando varias bolas de fuego llameantes al aire. ¡Bum! 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 Las explosiones retumbaron en el campo cuando las bolas de fuego impactaron contra los drones araña, haciéndolos añicos. Los escombros cayeron como lluvia, esparciéndose por el suelo y levantando una densa humareda negra. ¡Genial! Ben Tennyson salió disparado de detrás de un árbol, con los ojos muy abiertos por la emoción. Estuviste increíble. Esos bichos raros no tuvieron ninguna oportunidad contra ti. ¿En serio? Eat Blast miró sus palmas. Cuando lanzó esas bolas de fuego antes, le pareció completamente natural, como si fuera una habilidad innata, tan fácil como comer o beber. Claro que, aún así, consumía bastante energía. Bip, bip, bip. De repente, el Omnitrix en el pecho de Eat Blast comenzó a parpadear, antes de estallar en un brillante resplandor rojo. ¿Lucian? Ben Tennyson parpadeó, mirando sorprendido al apuesto joven que ahora estaba frente a él. Lucian se examinó a sí mismo y se dio cuenta de que había recuperado su forma humana. Parece que se acabó el tiempo, por el momento, la duración de la transformación del Omnitrix era limitada. A diferencia del Ben Tennyson adulto, no podía cambiar de héroe sin interrupciones ni mantener las transformaciones indefinidamente. Sin embargo, según el mensaje del sistema, parecía posible extender el tiempo de transformación en el futuro.
Tras acabar con los drones araña, Ben condujo a Lucian hacia el Rusbucket. Lucian no puso objeciones. Con Bill Gax buscando el Omnitrix, seguramente habría más robots merodeando cerca, y dado que el reloj aún se estaba enfriando, debía mantenerse alerta. Tras unos 10 minutos, los dos finalmente llegaron al campamento. Un anciano de pelo canoso y camisa roja de flores estaba ocupado haciendo reparaciones dentro del Rusbucket. A pesar de su edad, su complexión seguía siendo fuerte y robusta, sin mostrar signos de fragilidad. Junto a la hoguera, una chica pelirroja de ojos verdes estaba sentada con la barbilla apoyada en la mano, la mirada fija en la pantalla del portátil mientras se desplazaba con el ratón, claramente absorta en su investigación. «Gwen, abuelo», gritó Ben mientras corría hacia ellos, con Lucian siguiéndolo detrás. «Tonto», murmuró Gwen sin siquiera levantar la vista. «Ah, Ben. ¿Dónde te has metido esta vez? No te habrás metido en líos, ¿verdad?» El abuelo Max soltó una risita, aún de espaldas mientras jugueteaba con algo. «Venga, venga. El abuelo os ha preparado proteínas. Pruébalas». Ben agitó las manos frenéticamente. «Abuelo, todavía tengo cereales en mi mochila. Dáselos a Gwen». Gwen, que estaba concentrada en su ordenador, frunció el ceño inmediatamente con irritación. «Tu cerebro debe haberse derretido al sol», espetó, girándose enfadada. Pero al segundo siguiente, se quedó paralizada. ¿Cuándo había aparecido ese tipo increíblemente guapo junto a su prima idiota? Cejas afiladas como espadas, ojos brillantes y rasgos de una belleza impactante. Su rostro afilado y refinado parecía esculpido en piedra, imposible de ignorar. Era alto y delgado, pero irradiaba fuerza, nada que ver con los tipos frágiles. Y su aire tranquilo y maduro lo distinguía por completo de cualquier otro de su edad. Lucian saludó cortésmente con la mano, esbozando una suave sonrisa en sus labios. «Qué guapo», murmuró Gwen, sintiendo cómo sus mejillas se calentaban y un rubor rosado se extendía por su rostro. «Me desmayo», murmuró Ben, poniendo los ojos en blanco. Justo en ese momento, el abuelo Max salió del Rusbucket, sosteniendo un gran tazón lleno de gusanos blancos que se retorcían, la masa girando y contorsionándose en grupos. «Aquí tienes. Gusanos de arroz frescos, vivos y de primera calidad. Y si eso no es suficiente, también tengo lengua de cordero ahumada en el coche. Hay para todos». Comentario 1. Votar capítulo 3. Señal de socorro. Al ver los horribles gusanos blancos retorciéndose en el cuenco, Ben y Gwen sintieron un escalofrío de pavor. Instintivamente, ambos retrocedieron, escondiéndose tras Lucian. Gwen, asomándose por detrás de él, tartamudeó con miedo. «Abuelo, todavía tengo barras de chocolate en el coche. ¿Puedo saltarme esto, por favor?» Para ella, comer esos gusanos era peor que volver al colegio. Era sencillamente aterrador. «Abuelo, yo tampoco me los voy a comer». Ben negó rápidamente con la cabeza. Sonido metálico. Un agudo sonido metálico resonó cuando el cuenco de hierro del abuelo Max, lleno de gusanos, se le resbaló de las manos y se estrelló contra el suelo. Los insectos se dispersaron en todas direcciones, retorciéndose a toda velocidad. Pero el abuelo Max no reaccionó ante el desorden. En cambio, su mirada se fijó en Lucian, con una expresión llena de incredulidad y una leve tristeza. Los ojos del anciano, generalmente sereno, se enrojecieron, y una neblina de lágrimas comenzó a formarse. «¿Abuelo?», preguntó Ben, confundido. Al abuelo Max siempre le había encantado comer esos gusanos de arroz. Eran un manjar exquisito. Sin embargo, ahora, incluso mientras huían por el suelo, no hizo nada por detenerlos. «Lucian, ¿eres tú?». La voz de Max tembló al hablar. Su cabello blanco brillaba tenuemente a la luz de la fogata mientras daba pasos lentos y cuidadosos hacia adelante, extendiendo una mano arrugada hacia el rostro de Lucian. Temía que fuera otro sueño. Había sucedido tantas veces antes. Cada vez que intentaba comunicarse, Lucian se desvanecía como un fantasma, disolviéndose en el mundo onírico. Lucian se quedó paralizado. Una repentina oleada de dolor le atravesó la cabeza y se agarró las sienes mientras un torrente de recuerdos volvía a su mente como una tormenta. En este mundo, era nieto de Max Tennyson y primo de Ben y Gwen. 9 años atrás, él y sus padres desaparecieron en un accidente marítimo, perdidos en algún lugar del vasto océano sin dejar rastro. Su padre era de China y su madre de Occidente. Lucian era de ascendencia mixta, aunque su apariencia se inclinaba más hacia los rasgos orientales. Guapo, tranquilo y sereno. «Hijo, ¿estás bien?».
Max se apresuró a avanzar y sujetó a Lucian por los hombros para estabilizarlo. Al sentir el calor de la piel de Lucian, sus ojos se iluminaron de alegría. Esta vez, no es una ilusión. Lucian, de verdad has vuelto. Lucian respiró hondo y sonrió levemente, negando con la cabeza. Estoy bien, abuelo. A Max se le llenaron los ojos de lágrimas. Este hombre, otrora un fontanero intrépido conocido por enfrentarse a criminales alienígenas a través de galaxias, ahora mostraba un lado tierno y poco común. Hija, te he estado buscando todos estos años, dijo con voz temblorosa. Pero nunca encontré rastro alguno. ¿Y dónde has estado? ¿Y qué hay de tus padres? Lucian bajó la mirada, incapaz de responder. No lo sé. Cuando desperté, ya estaba en el bosque. Max reflexionó un instante, frunciendo ligeramente el ceño. Entonces debió de ser una anomalía temporal. Puesto que has logrado regresar, creo que tus padres también encontrarán el camino de vuelta algún día. Lucian asintió en silencio. Vosotros dos, venid aquí a saludar a vuestro primo. Gritó Max con una sonrisa, haciendo señas a Ben y Gwen para que se acercaran. ¿Primo? Dijeron los dos al unísono, abriendo mucho los ojos. Max asintió. Así es. Lucian es tu primo. Eras demasiado pequeño para recordarlo entonces. Ya había pensado en contarles lo de su primo, pero siempre se había detenido. No tenía sentido reabrir viejas heridas que solo traían tristeza. Así que Lucian es mi primo. ¡Qué guay! Exclamó Ben, con los ojos brillantes al recordar la demostración de fuego de Blast. Con un hermano mayor tan poderoso, ¿quién se atrevería a meterse con él ahora? Prima, tartamudeó Gwen. No pudo evitar sentir una punzada de arrepentimiento. Un chico tan guapo, y resultó ser su primo. ¡Qué lástima! En ese momento, el abuelo Max rodeó con un brazo el hombro de Lucian y lo condujo de vuelta al Rusbuquet. Lucian, después de todos estos años, no has cambiado nada. Es realmente asombroso. El abuelo abrió la nevera, sacó un plato de lengua de cordero, lo puso sobre la mesa frente a Lucian y sonrió cálidamente. Creo que algún día Verdona también volverá conmigo. Lucian asintió levemente, optando por no decir nada más. Verdona era la madre de Lucian en este mundo, la hija de Max. Desapareció años atrás junto con el padre de Lucian, Carl, en un accidente marítimo. Hasta el día de hoy, no se ha sabido nada de ellos. El Lucian original también había sido víctima de ese mismo incidente. Por razones desconocidas, años después, despertó en un bosque con un alma diferente habitando su cuerpo. Casualmente, ambos compartían el mismo nombre, aunque provenían de mundos completamente diferentes. Tonto, no robes mi chocolatina. Gritó la voz indignada de Gwen desde fuera de la caravana. Lo que yo agarre es mío. Replicó Ben inmediatamente. Los dos discutían acaloradamente afuera, y sus voces resonaban por todo el campamento. Parecían auténticos rivales natos. El abuelo Max negó con la cabeza con una sonrisa resignada, luego se sentó frente a Lucian y señaló la lengua de cordero ahumada que había sobre la mesa. Cómetela antes de que se enfríe. Si no, no estará buena. Lucian echó un vistazo a las tiras oscuras y correosas y sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Negó con la cabeza con inquietud. Abuelo, no puedo comer esto. Había visto en programas de televisión a gente comer todo tipo de cosas raras, insectos, animales salvajes y quién sabe qué más, y siempre lo hacían parecer delicioso. Pero meterse algo así en la boca, eso ya era otra cosa. Pruébalo. Puede que te acabe gustando, dijo el abuelo con una risita. De acuerdo, está bien. Lucian cogió un trozo de lengua de cordero y le dio un mordisco con cautela. Para su sorpresa, no estaba nada mal. De hecho, estaba lejos de ser asquerosa. ¿Ves? El abuelo no te mintió, dijo Max con una sonrisa de satisfacción, con los ojos llenos de cariño. Justo cuando Lucian iba a responder, la radio que tenían al lado cobró vida con un crujido. ¡Auxilio! ¡Auxilio! Que alguien nos ayude, por favor. Ya les dije que nadie me creería. Hay un robot gigante aquí, está destrozando este lugar. ZZZZT, la voz se cortó de repente, ahogada por una ráfaga de interferencia estática. ¿Un robot? La expresión del abuelo se ensombreció. Había estado tan feliz de tener a Lucian de vuelta, pero los problemas nunca parecían esperar. Un instante después, Ben irrumpió en la caravana, jadeando ligeramente. Abuelo. Hay una densa humareda que sale del bosque, y también explosiones. Tenemos que ir a ver qué es. Muy bien, todos al coche. Ordenó el abuelo, dirigiéndose rápidamente al asiento del conductor.
Esos robots sí que son molestos. Oye, primo tonto, ¿tienes alguna idea de cómo podemos salvarlos? Dijo Gwen con las manos en las caderas. Ben sonrió con confianza y rodeó a Lucian con un brazo. Con mi primo aquí, ¿qué problema no podemos solucionar? Retumbar. El Rusbuque rugió al arrancar y salió disparado como una flecha, dirigiéndose a toda velocidad hacia el lugar de la explosión. Comentario 1. Votar capítulo 4. Diamondead medianoche. En una zona apartada a las afueras, un denso bosque rodeaba un campamento donde mucha gente pasaba la noche. El aire era tranquilo y apacible, hasta que un intruso irrumpió en la oscuridad, rompiendo esa serenidad. Un robot gigantesco se alzaba en la distancia, con una altura equivalente a 6 o 7 pisos. Sus 4 patas mecánicas, semejantes a las de una araña, perforaban el suelo a cada paso, haciendo temblar la tierra violentamente. Sus ojos escarlata brillaban amenazadoramente mientras escudriñaba a la multitud presa del pánico en busca del Omnitrix, disparando láseres abrasadores que arrasaban con todo a su paso. Dentro de un coche cercano, un guarda forestal luchaba frenéticamente por escapar, pero la puerta estaba deformada y completamente atascada. Toca, el robot gigante avanzaba lentamente, una luz roja se concentraba en sus ojos mientras fijaba su objetivo en el coche, preparándose para destruirlo. Estoy perdido. Los ojos del guardabosques se abrieron con desesperación. SZZZ. Un cegador rayo carmesí brotó de los ojos del robot, lanzando un calor letal hacia el coche. El resplandor rojo llenó la visión del Ranger. Ya podía haberse reducido a cenizas. En ese momento crítico, una figura verde saltó delante del coche. Su cuerpo entero era de un verde pálido y cristalino, como una escultura tallada en piedras preciosas. 4 afiladas púas sobresalían de su espalda, y vestía un uniforme blanco y negro con el símbolo del Omnitrix en el lado izquierdo del pecho. Diamondea dejó escapar un gruñido bajo, levantó su mano derecha y formó ante sí una sólida pared verde. Una barrera de cristal irrompible. Auge. Una explosión atronadora resonó cuando el láser del robot se estrelló contra la pared, pero ni siquiera logró agrietarla. La máquina aumentó su potencia, bombardeando sin cesar la barrera, desesperada por atravesarla. Pero los intensos rayos láser solo se refractaban en el cristal, dispersándose en todas direcciones y destrozando árboles y tiendas de campaña cercanas. Al ver que el ataque había sido desviado, Diamondead se giró, con sus ojos amarillos centelleando. Con una fuerza descomunal, abrió de un tirón la puerta retorcida del coche y liberó al Ranger. Gracias. Tartamudeó el guardabosques. Aunque estaba aterrorizado, no percibió hostilidad alguna por parte de aquel alienígena verde y pétreo. De lo contrario, no lo habría salvado. Este lugar es peligroso. Pongan a todos a salvo y llévenlos lejos. Dicho esto, Diamondead cargó contra el robot, lista para terminar la pelea. No muy lejos, el abuelo Max observaba la escena con el rostro lleno de asombro. ¿Es un alienígena? ¿Por qué Lucian se convirtió en eso? Al sentir la mirada de su abuelo, Ben sonrió. Mi primo tiene un reloj que le permite transformarse en increíbles extraterrestres. Pensaba que solo podía transformarse en Eadblast, pero este es igual de genial. Un reloj, murmuró el abuelo Max, con expresión sombría. Había estado demasiado absorto en la emoción como para fijarse antes en el aparato de Lucian. Si de verdad era el Omnitrix y eso no era poca cosa. Mi primo se ve genial. Gritó Gwen, con los ojos brillantes de emoción. El momento en que Diamante salvó a ese hombre fue digno de una historia de héroes. Ojalá hubiera sido ella la rescatada. Gwen, esa es tu prima, le recordó el abuelo Max. Su entusiasmo se desvaneció al instante. Lo sé, abuelo, y suspiró. Para entonces, Diamondead ya se había apresurado a enfrentarse a la imponente máquina. Objetivo detectado. Fijando objetivo, los sensores del robot estaban fijos en el Omnitrix que llevaba Diamondead en el pecho. Al mismo tiempo, la imagen captada por su sistema óptico se dirigía hacia una nave espacial distante, donde Vilgax observaba. Petrosapien, gruñó Vilgax desde el interior de su tanque de regeneración. Así que, el Omnitrix ha elegido a su portador. Recupéralo, cueste lo que cueste. ZZZZT. El colosal robot alzó su garra y, desde el cañón circular en su centro, brotó un potente láser rojo. Como un dragón azul rugiente, se abalanzó sobre el Diamondead que se encontraba debajo. Truco trivial. Diamondead giró sobre sí mismo, esquivando el golpe sin esfuerzo.
Luego alzó el brazo, transformándose en un denso bosque de protuberancias puntiagudas que brillaron con un frío destello verde, apuntando directamente al robot gigante. Esas afiladas púas de cristal desataron una ráfaga como fuego de ametralladora, atacando al robot desde todos los ángulos. En un solo intercambio, el cuerpo del robot gigante quedó cubierto de púas, transformándolo en un amasijo desaliñado parecido a un erizo. Sus ojos ardían de furia. Sus poderosas piernas lo impulsaron hacia el cielo, donde giró a una velocidad vertiginosa, transformándose en una rueda de acero mortal con la intención de aplastar a Diamondead. «Agáchate», gritó el abuelo. La multitud cercana estaba igualmente tensa, con el corazón latiéndoles con fuerza en la garganta. «Quítate del medio, héroe. Esa cosa es enorme. Matará a alguien si se desploma. Hombre de piedra, corre. No te enfrentes a él de frente. No, guapo extraterrestre. Quería tu autógrafo para después», gritó una niña. Pero Lucian permaneció impasible, inmóvil mientras observaba con calma cómo el robot que estaba sobre él se acercaba cada vez más. Auge. Una explosión atronadora resonó cuando la colosal estructura del robot, acompañada de un violento vendaval, se estrelló con brutal fuerza. En un instante, engulló a Diamondead, lanzando arena y piedras por todas partes mientras polvo y escombros llenaban el aire. «Lucian», gritó el abuelo Max, con el corazón latiéndole con fuerza por la ansiedad. Ben y Gwen compartían su preocupación, con la mirada fija en la trayectoria del robot. «Primo, por favor, no te hagas daño», rezó Ben en silencio. Los demás ya se habían dispersado aterrorizados al ver el suceso, y sus gritos resonaban en el aire. Creían que el alienígena verde había muerto, y sin su ayuda, el robot gigante seguramente se cobraría más vidas. Pero al instante siguiente, se produjo un giro inesperado. De debajo de los pies del robot gigante surgió una montaña de cristal, cuyas afiladas púas la atravesaron y la lanzaron violentamente por los aires. El robot luchó con todas sus fuerzas, pero no pudo escapar. Tras ser atravesado por el cristal verde, el cuerpo del robot gigante comenzó a chispear. Numerosos componentes y circuitos internos resultaron dañados, lo que dificultó gravemente su movilidad. Sin embargo, mientras su cabeza permaneciera intacta, no moriría. De pronto, una figura verde surgió del suelo, erguida ante el pico de cristal como un colosal dios de la guerra. Es Diamondead. Kuz está bien. Ben saltó de alegría. El abuelo no pudo evitar suspirar aliviado, sintiendo por fin la paz en su corazón. No podía soportar volver a perder a Lucian. La multitud que huía, al presenciar esta escena espectacular, sintió que sus ánimos se elevaban al reavivarse la esperanza en sus ojos. «Vamos, amigo diamante. Dale una buena paliza a ese monstruo odioso. Dios mío, ser empalado así debe doler muchísimo. Ja 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 ja, bien hecho. Hombre de piedra, te invito a unas copas luego. Mata a ese robot». DIM misión de hacker alienígena activada. Derrota al robot gigante que tienes delante. Recibir efectos de mejora aleatorios. Una serie de indicaciones mecánicas resonaban en la mente de Diamondead. Diamondead resopló con frialdad, levantando su brazo para transformarlo en una afilada punta de cristal apuntando directamente a la cabeza del robot. «Pues entonces te enviaré al más allá». Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 5. Mejora de cristales. Zas. 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 Innumerables púas afiladas como navajas, que brillaban con una luz verde pálida, salieron disparadas de los brazos de Diamondead, rasgando la oscuridad como una violenta tormenta al impactar contra la cabeza del robot. Un fuerte estruendo metálico resonó en el aire cuando la cabeza del robot gigante fue acribillada por incontables púas verdes, convirtiéndola en un panal. Luego, con una explosión ensordecedora, estalló en 1000 pedazos. Auge. Al instante siguiente, el cuerpo del colosal robot se hizo añicos, esparciéndose por las verdes montañas. Una densa humareda se elevó mientras los restos caían como lluvia, cubriendo el suelo. No. A bordo de la nave espacial, la imagen proyectada de Vilgax parpadeó y se cortó, convirtiéndose en estática. «Malditos terrícolas», rugió Vilgax, con sus tentáculos temblando de furia. «Omnitrix, te reclamaré. Una arma alienígena tan poderosa me pertenece solo a mí y a Vilgax». Mientras tanto, tras derrotar al robot gigante, una notificación resonó en la mente de Diamondead. «Ding. Robot gigante eliminado con éxito. Mejora obtenida. Dureza del cristal aumentada en un 10%, control mejorado. Ahora puede transformar el cristal en diversas armas.
Cuando la voz mecánica se desvaneció, una brillante luz blanca emanó del imponente cuerpo de diamante. Su aura se intensificó, y su forma cristalina se volvió más densa y resistente. Lucian sintió de inmediato que su control sobre el poder del cristal se fortalecía. Lo que antes requería concentración para formar una estaca ahora podía hacerse al instante. En el aire, cerró el puño, invocando una espada larga verde que brillaba con un frío penetrante. Con un rápido movimiento de muñeca, se transformó en una poderosa alabarda. En ese momento, la multitud de espectadores se abalanzó hacia adelante como una ola gigante. Madre mía, Diamond, eres increíble. Ese robot gigante no fue rival para ti. Eres increíble, Diamond Bro. Ven a quedarte en mi casa esta noche. Mi casa es enorme, dijo dulcemente una hermosa chica rubia. De ninguna manera, no debería venir a mi casa. Replicó una chica chino-americana. Atrás. Esta noche estoy bebiendo con Diamond Bro, y nadie me lo va a impedir. Alienígena asombroso. Semiguardaespaldas, 10 millones al mes. Dijo con seriedad un empresario calvo de mediana edad. En cuestión de minutos, Diamond se vio rodeado. Varias mujeres deslumbrantes se agolparon a su alrededor, intentando tocar su cuerpo cristalino y llamar su atención. Pero Luciano, en esta forma, era completamente inerte. Solo una sólida figura de piedra. Algunos fans incluso le pidieron un autógrafo. Cuando lo consiguieron, lo apretaron como un tesoro y salieron corriendo de alegría. Este chico es muy popular, dijo el abuelo Max con una sonrisa complácida mientras observaba desde la distancia. Ben sonrió ampliamente. Mi primo es genial. En cuanto termine el verano, le pediré que me ayude a darles una lección a esos abusones. No toques a mi primo. Gwen se abrió paso entre la multitud, intentando apartar a las chicas demasiado entusiastas, pero eran demasiadas y rápidamente fue engullida por la masa de gente. Bip, bip, bip. En ese preciso instante, el Omnitrix en el pecho de Diamante brilló en rojo. El tiempo de transformación casi había terminado. Al darse cuenta de esto, Lucian saltó muy alto en el aire, liberándose de la multitud. Las chicas intentaron perseguirlo, pero Diamond creó casualmente una pared verde para bloquearles el paso, luego saltó rápidamente en sucesión, desapareciendo en el oscuro bosque. En las sombras, un destello de luz roja surgió y se desvaneció en un instante. Uf, casi pierdo mi inocencia. Lucian negó con la cabeza y suspiró. Las imágenes de aquellas mujeres de una belleza deslumbrante seguían presentes en su mente, difíciles de borrar. En ese instante, la pantalla del Omnitrix se puso roja, indicando que se estaba recargando. No podría transformarse de nuevo en un buen rato. Poco después, Lucian se reunió con Ben, Gwen y el abuelo Max. Los cuatro volvieron a subir al Rusbucket y continuaron su viaje. Lucian, hoy has brillado de verdad. Ese robot no era fácil de vencer, pero lo derrotaste en tan solo unos pocos movimientos, lo felicitó el abuelo Max mientras conducía. No es para tanto, dijo Lucian con un saludo despreocupado y una sonrisa. Prima, ¿estás herida? Preguntó Gwen preocupada. Aunque Diamond había derrotado al robot, aquel ataque aéreo había impactado directamente en Lucian. Solo con verlo ya parecía doloroso. Debió de dolerle aún más recibirlo de frente. Estoy bien. Diamante puede regenerarse y volver a ensamblar su cuerpo. Ese tipo de herida no es nada. Se cura en segundos, respondió Lucian. Justo entonces, Ben se inclinó más hacia él. Porque no sabía que podías convertirte en otros alienígenas. ¿Puedes transformarte en más tipos? Debería ser posible, dijo Lucian, fingiendo pensarlo. Tendremos que intentarlo y ver qué pasa. Sí. Qué guay. ¿Me lo prestas? Yo también quiero convertirme en un alienígena. Dar una paliza a los monstruos y salvar el mundo. Dijo Ben emocionado. Es posible, pero no puedo quitarme el reloj, dijo Lucian con impotencia. Era cierto. El Omnitrix, una vez unido a un huésped, era prácticamente imposible de extraer. Solo tecnología alienígena avanzada podía separarlo. Al principio, Ben no lo creyó. Manipuló el aparato repetidamente antes de finalmente admitir su derrota. Ben, no lo toques, dijo el abuelo Max riendo. No podrás quitártelo. Gwen parpadeó, curiosa. Abuelo, ¿sabes qué es realmente este reloj? No, dijo el abuelo Max con torpeza. Solo quería decir que si Lucian no puede quitárselo, tú tampoco podrás. Lucian sonrió pero no dijo nada. Ya sabía quién era realmente el abuelo Max. Por cierto, Lucian, preguntó el abuelo Max con curiosidad, ¿dónde conseguiste ese reloj?
En el bosque donde acampábamos, dijo Lucian, cayó del cielo una esfera metálica que contenía un extraño reloj. Yo simplemente estaba cerca. Relató lo sucedido, pero, por supuesto, omitió todo lo relacionado con el sistema. Tras escuchar, el abuelo Max asintió lentamente, sumido en sus pensamientos. Al día siguiente. En el centro de la ciudad, una zona residencial quedó envuelta en llamas voraces. Gritos y súplicas de auxilio resonaban por doquier mientras multitudes presas del pánico huían del infierno en llamas, y el caos se extendía por todas partes. Dentro de uno de los edificios de apartamentos en llamas, una madre y su hijo estaban atrapados, temblando de miedo e impotencia. «Mamá, ¿vamos a morir aquí?», preguntó el niño, aferrándose a ella con fuerza. La mujer abrazó a su hijo con fuerza. «No, cariño. Aguanta un poco más. Alguien vendrá a salvarnos». El fuego se propagó rápidamente, lamiéndoles ya los pies. La habitación entera estaba envuelta en llamas, y oleadas de calor distorsionaban el aire. Presa del pánico, la madre alzó a su hijo por encima de su cabeza, intentando protegerlo del calor abrasador. Pero el fuego ya le había alcanzado las piernas, devorando sin piedad su frágil cuerpo. Por mucho que rugieran las llamas, ella apretó los dientes y alzó a su hijo en alto, protegiéndolo del infierno mientras soportaba ella misma el dolor abrasador. «Mamá», gritó el niño. «Mamá está bien», dijo la mujer entre dientes, forzando una leve sonrisa. Chisporrotear. Una figura azul corrió a lo largo del muro, cruzándolo sin esfuerzo antes de irrumpir por la ventana. En un movimiento rápido, agarró a la madre y al niño y se dirigió a toda velocidad hacia el parque acuático cercano. Comentarios 0 comentarios. Votar capítulo 6. Capítulo 6. XLR8. Este individuo no era otro que XLR8. Con un aspecto similar al de un velociraptor, su elegante cuerpo negro y azul estaba diseñado para la velocidad. Una máscara negra con una X azul protegía su rostro, diseñada para desviar el potente flujo de aire generado durante sus carreras a alta velocidad. Ruedas en sus patas y una cola larga y flexible le permitían moverse a velocidades increíbles hasta 480 km por hora, apareciendo y desapareciendo en un abrir y cerrar de ojos. En apenas unos segundos, XLR8 se lanzó a la piscina con la madre y el niño, deslizándose a toda velocidad sobre la superficie del agua. Las olas extinguieron al instante las llamas que cubrían sus cuerpos. El rescate completo duró menos de 5 segundos. Sin detenerse, XLR8 se convirtió en un destello de luz azul, dirigiéndose a toda velocidad hacia un hospital cercano. Agarró a un médico del brazo. «Tú. Sálvalos, ahora», espetó XLR8, tirándose hacia atrás la máscara. El doctor se quedó paralizado de terror, mirando con los ojos muy abiertos a la criatura que tenía delante. ¿Qué era aquello? No era humano, ni tampoco un fantasma. Se parecía a un velociraptor, pero más sofisticado. Claramente no era de este mundo. Entonces vio a la madre y al niño heridos. Aunque aún conmocionado, el instinto del médico se activó. Salvar vidas era lo primero. Se puso en pie con dificultad y rápidamente reunió al personal médico para comenzar el tratamiento. Tras una intervención de urgencia, tanto la mujer como su hijo estaban fuera de peligro. Cuando el doctor se giró para agradecer al extraño rescatador, este ya no estaba. Había desaparecido por completo, como si nunca hubiera estado allí. Mientras tanto, XLR8 circulaba a toda velocidad por la autopista, zigzagueando sin esfuerzo entre los vehículos. Su velocidad era tan extrema que apenas se podía percibir a simple vista, sin perturbar en absoluto el tráfico. El incendio no había sido un accidente, sino provocado. Un grupo de delincuentes acababa de asaltar un banco cercano. Para distraer a la policía, incendiaron el edificio residencial. Con el paso de los minutos, el fuego se propagó sin control. Para cuando llegaran los bomberos, los daños serían catastróficos. Por suerte, Lucian llegó justo a tiempo. Transformándose en XLR8, rescató a todos los atrapados dentro y los llevó sanos y salvos al hospital más cercano. Aunque Eadblast podría haber contenido el fuego, no habría podido transportar a las víctimas con la suficiente rapidez. Para esta misión, XLR8 era la opción perfecta. ¡Zas! Un relámpago azul rasgó el viento cuando XLR8 alcanzó la furgoneta de los ladrones. Rompió la ventana de una patada y saltó dentro. ¡Bang! 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 Con tan solo unos pocos golpes certeros, XLR8 sometió a todos los criminales que estaban dentro.
Los ató como un enorme fardo y los arrojó al asiento trasero, dejando consciente únicamente al conductor. Por favor, ten piedad. Déjanos ir. Suplicó el conductor, mientras buscaba disimuladamente algo debajo del asiento. HM. De repente, el conductor se incorporó de un salto, con las venas de la frente hinchadas, mientras gritaba histéricamente. Muere, monstruo feo. Sacó una pistola y disparó a quemarropa. Estallido. Un destello cegador estalló, la bala rasgó el aire con fuerza letal. XLR-8 desapareció en un instante, dejando solo una imagen residual antes de reaparecer detrás del conductor. Juego terminado. Con un golpe certero en el cuello, lo dejó inconsciente. El conductor se desplomó hacia adelante, desmayado, colgando inerte en su asiento. Instantes después, llegó la policía, rodeó la furgoneta y detuvo a los ladrones. A todos les esperaba la cárcel. Observando desde las sombras, XLR-8 asintió levemente antes de darse la vuelta y lanzarse a toda velocidad hacia el Rusbuquet. De vuelta en el Rusbuquet, el abuelo Max preguntó rápidamente por la situación de Lucian. Tras confirmar que todo había ido bien, finalmente suspiró aliviado. No le preocupaba la seguridad de Lucian. Sabía perfectamente lo poderosos que eran esos alienígenas. Lo que más le preocupaba era la gente común. Aquel incendio había sido aterrador y aún no se había extinguido por completo. Por suerte, los bomberos llegaron a tiempo y el fuego se controló rápidamente sin que se produjeran más víctimas. Poco después, llegó el mediodía. Bajo el sol abrasador, olas de calor emanaban del pavimento mientras el abuelo Max guiaba a Lucian y a los demás a un gran supermercado para abastecerse de provisiones. Muy bien, niños, el abuelo se va a comprar algunos ingredientes. No se metan en líos, especialmente tú, Ben. Dicho esto, el abuelo Max se dirigió hacia la sección de mascotas. Ay, hombre, seguro que vuelve a comprar alguna cosa rara y... se quejó Ben, frotándose la frente. Entonces sus ojos se iluminaron, tiró del brazo de Lucian y susurró emocionado. Primo, ven conmigo al pasillo de los snacks. Vamos a comprar cereales Sumo Slammers. Con tu reloj, seguro que conseguimos la rara tarjeta dorada de Sumo Slammers. Lucian sonrió con resignación. Ben seguía siendo tan travieso como siempre, igual que en la línea temporal original. Si las cosas se repetían, Ben se transformaría en materia gris, volcaría los estantes y lo pillarían con las manos en la masa. Pero esta vez, Lucian tuvo una idea mejor. Oye, tonto. ¿No puedes pensar en algo normal ni una sola vez? No metas a mi primo en problemas. Se quejó Gwen. Gwen, ¿podrías dejar de ser tan pesada? Replicó Ben, frustrado. Estamos hablando de una tarjeta oro de Sumo Slammers. No puedes dejarla escapar así como así, es súper rara. Lucian restó importancia al asunto con calma. Está bien. Iré con Ben. Volveremos pronto. Está bien, dijo Gwen con un suspiro de resignación. Poco después, Ben llevó a Lucian al pasillo repleto de cereales Sumo Slammers. Filas y filas de cajas de colores llenaban los estantes, cada una con una tarjeta Sumo Slammers al azar. La edición dorada era la más rara de todas. Una entre 10.000, prácticamente el santo grial de cualquier coleccionista. En la historia original, Ben había sido engañado por Kevin, quien poseía poderes propios. Ambos intentaron robar un cartucho del juego Sumo Slammers, pero terminaron siendo perseguidos por el ejército, con helicópteros incluidos. Eso, por sí solo, demostraba el enorme valor de la serie. Vamos, primo. No puedo esperar más. Dijo Ben, saltando de emoción. Lucian sonrió con suficiencia, levantando su reloj mientras su interfaz holográfica verde cobraba vida. Rápidamente repasó las opciones de héroe y golpeó la mesa con la palma de la mano. Un destello de una inquietante luz verde llenó el aire. Ben se cubrió los ojos y, cuando los abrió de nuevo, Lucian había desaparecido. Primo. ¿Dónde estás? Zas. Una gélida ráfaga de viento recorrió el pasillo. Ben se estremeció, sintiendo cómo se le erizaba la piel como si la temperatura hubiera descendido repentinamente por debajo de cero. Era pleno verano, pero el frío calaba hasta los huesos. Abrazándose los hombros, Ben miró a su alrededor con nerviosismo. Primo, ¿dónde estás? Aquí algo no anda bien. Estoy aquí, una voz siniestra y áspera susurró justo detrás de él. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 7. El doctor Animo Ben se quedó paralizado un instante antes de girar lentamente la cabeza. Al instante, sus pupilas se contrajeron bruscamente.
Dejó escapar un grito de sorpresa y tropezó hacia atrás, cayendo al suelo del supermercado con un fuerte golpe. ¡Qué fantasma tan aterrador! Su cuerpo flotaba en el aire, la piel pálida como la muerte y plagada de oscuras grietas, casi desgarrada. En su rostro espantoso lucía una fisura irregular, y dentro de ella un único ojo púrpura se movía lentamente, su mirada inquietante fija en Ben, brillando con una extraña luz. Al ver a Ben temblando en el suelo, Gosfreak levantó un dedo hacia donde debería haber estado su boca. «SHHH, no tengas miedo. ¿Soy yo quien eres? No me hagas daño», gritó Ben, tapándose los ojos, incapaz de mirar directamente a la figura fantasmal. «¿Todavía quieres la tarjeta dorada de Sumo?», preguntó Gosfreak en un tono bajo e inquietante. Ben se quedó paralizado. Luego levantó la cabeza, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. «Primo. ¿Eres tú? ¿Quién más iba a ser?», gruñó Gosfreak, con su ojo púrpura brillando levemente. Lucian no pretendía sonar así, pero esa era la voz natural de Gosfreak. Ronca, con eco e imposible de cambiar. Incluso él se sentía incómodo en esa forma, como si otra presencia acechara en su interior, algo que esperaba despertar. Sabiendo que su tiempo de transformación era limitado, Gosfreak se desvaneció en la niebla, deslizándose entre los estantes de cereales Sumo Slammers para buscar la bolsa que contenía la tarjeta dorada. Era mucho más eficiente que usar Greymatter. No hacía falta abrir todos los paquetes ni ensuciar nada. Gosfreak, un ectonurita, era un alienígena fantasmal nacido de la oscuridad, capaz de volverse invisible o atravesar la materia sólida como si fuera vapor. En cuestión de segundos, Gosfreak encontró la bolsa con la tarjeta Sumo Slammers Gold Card y se la entregó a Ben. «La pagarás después», le dijo. Ben abrazó con fuerza la caja de cereales, con los ojos brillantes de alegría. «Sí. Esto es genial. Gracias, primo. Eres el mejor». Gosfreak soltó una risita 2 veces, aunque el sonido salió bajo e inquietante. Justo en ese momento, el abuelo Max y Gwen se acercaron. «Ben, es hora de irnos», dijo el abuelo, sonriendo mientras se acercaba con un gran frasco de insectos en la mano. Gwen llevaba una bolsa de ropa, tenía las mejillas ligeramente sonrojadas y una expresión alegre. «Abuelo tilde». Gosfreak saludó con la mano. El abuelo se quedó paralizado, con las comisuras de los labios temblando ligeramente. «¿Lucian?», preguntó con cautela. «Soy yo», Gosfreak asintió. El abuelo Max esbozó una sonrisa irónica y negó con la cabeza. El reloj de su nieto era realmente increíble. Podía transformarlo en cualquier cosa, incluso en un fantasma. «Abuelo, volvamos rápido», dijo Ben con entusiasmo, agarrando la caja de cereales. Apenas podía contener la emoción, deseando abrirla y ver la tarjeta dorada dentro. Auge. De repente, la pared que tenían al lado se abrió de golpe y una sombra enorme la atravesó, sacudiendo todo el supermercado. Ante ellos se alzaba una rana monstruosa del tamaño de una pequeña colina. Sus ojos rojo sangre brillaban amenazadoramente, y su piel verde enfermiza estaba cubierta de grotescas protuberancias. Con cada paso, sus poderosas y musculosas patas abrían profundos cráteres en el suelo. «Vamos, vamos a la sección de electrónica». Un hombre de pelo blanco cabalgaba sobre una rana mutante descomunal, riendo maniáticamente. «En cuanto encuentre el componente final, completaré mi proyecto de reanimación celular. Entonces transformaré toda esta ciudad en una metrópolis prehistórica. Nadie puede detenerme. Doctor Ánimo». Zas. Los demás clientes gritaron y se dispersaron presas del pánico, huyendo como una colonia de hormigas perturbada. El terror se apoderó del ambiente mientras corrían hacia las salidas. Ninguno de ellos había visto jamás una rana tan monstruosa. No se parecía a ninguna criatura de la tierra. Instantes después, 2 guardias de seguridad se acercaron corriendo, listos para controlar el alboroto. Pero en cuanto vieron la rana gigante, su valentía se desvaneció. Con las piernas temblando, se quedaron paralizados, demasiado aterrorizados para moverse. El abuelo Max se interpuso protectoramente entre Ben y Gwen, retrocediendo mientras fruncía el ceño. No se esperaba que una simple salida de compras se convirtiera en semejante pesadilla. «Abuelo, llévatelos y vete. Yo me encargo de esto». La voz de Gosfreak resonó mientras su figura se desdibujaba en una estela de sombra, deslizándose directamente hacia la rana gigante. Al ver que quedarse solo los pondría en peligro, el abuelo Max se giró inmediatamente para llevarse a los demás. Pero Ben se zafó de su agarre y corrió tras Gosfreak, ansioso por ver a su primo en acción. «Ben», gritó el abuelo.
Pero Ben ni siquiera miró atrás. No le preocupaba en absoluto su propia seguridad. Solo quería ver cómo su primo acababa con el monstruo. Gwen, vuelve al Rusbuquet. Yo iré a buscarlo, dijo el abuelo, secándose el sudor de la frente antes de respirar hondo para tranquilizarse y correr de vuelta al centro comercial. ¡Ay, Dios mío, ese primo tan despistado! Se quejó Gwen, sacudiendo la cabeza mientras corría tras él. Ruido sordo. La rana gigante mutante aterrizó pesadamente cerca de la sección de electrónica, y su enorme lengua se extendió para arrebatar montones de componentes electrónicos, tragándoselos enteros. Ja 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 ja. Con esto puedo resucitar a los muertos. A ver quién puede detenerme ahora. Gritó el doctor Animo con una risa desquiciada. ¿Resucitar a los muertos, eh? Suena interesante. Un susurro escalofriante rozó el oído del doctor Animo, provocándole un escalofrío que le recorrió la espalda. Se giró sobre sí mismo, solo para descubrir que no había nadie allí. Al instante siguiente, Gosfreak se materializó frente a él, una pálida garra espectral extendiéndose hacia el transmodulador de Adn sujeto a su cabeza. Destruir ese dispositivo revertiría instantáneamente las mutaciones, devolviendo a los animales a su forma original. Croak. Sobresaltada, la enorme rana se impulsó del suelo con una fuerza tremenda, saltando y destrozando estanterías, lanzando escombros por todo el pasillo. Nada mal, los ojos violetas de Gosfreak brillaron mientras clavaba su mirada inquietante en la criatura. No pensé que fueras tan rápido, rana tonta. Creo que te subestimé. No importa lo que seas, no me detendrás. El doctor Animo rugió y activó el transmodulador de Adn, apuntándolo hacia la sección de mascotas cercana. ZZZZT. Varios rayos carmesí estallaron, alcanzando a los pequeños animales enjaulados en su interior. Un loro blanco, deslumbrado por la luz, creció rápidamente, expandiéndose su cuerpo hasta convertirse en un ave monstruosa. Con un chillido, alzó el vuelo, batiendo sus alas con tal violencia que un vendaval arrasó la tienda. Un pequeño hámster amarillo se hinchó hasta alcanzar el tamaño de un oso. Su pelaje, antes suave, se transformó en afiladas púas metálicas. Sus dientes, blancos y afilados como navajas, brillaban tenuemente con una luz fría mientras siseaba amenazadoramente, con los ojos llameando de un rojo intenso. Dejó escapar un alarido espeluznante y aterrador, mirando fijamente a Gosfreak. Otra jaula se abrió de golpe. Una serpiente verde se deslizó fuera, con el cuerpo ahora tan grueso como un barril y de más de 10 metros de largo. Sus escamas brillaban bajo las luces fluorescentes mientras sacaba la lengua y miraba con frialdad a la figura fantasmal. Las tres bestias mutantes fijaron su objetivo en Gosfreak, listas para atacar. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 8. Batalla con las bestias mutantes. Esto va a ser divertido. Gosfreak soltó una risita, con voz baja e inquietante. Primo, acaba con esos monstruos y demuéstrales de que eres capaz. Gritó Ben desde atrás, vitoreando con entusiasmo. Gwen y el abuelo llegaron corriendo, ambos sin aliento. Su llegada llamó inmediatamente la atención del doctor Animo. Una leve y siniestra sonrisa se dibujó en su rostro. Ve. Mata a esos mocosos por mí. El doctor Animo señaló a los tres que estaban detrás de Gosfreak, dando su orden a las bestias mutantes. Rugido. SSSS. Chirrido. Las tres criaturas mutantes se volvieron locas, sus ojos carmesí llameaban mientras cargaban hacia adelante al unísono. Aunque me encantaría quedarme, estoy demasiado ocupado, dijo el doctor Animo riendo maniáticamente. Ya verán, pronto esta ciudad volverá a la era prehistórica y se convertirá en el Washington prehistórico. Y el premio Berritis finalmente será mío. Dicho esto, espoleó a la rana mutante que tenía debajo para que saltara lejos, desapareciendo rápidamente de la vista. Gosfreak estaba a punto de perseguirlo, pero un grito repentino a sus espaldas lo hizo girar bruscamente. ¡Ah! Monstruos repugnantes, aléjense de mí. Gritó Gwen, presa del pánico, esquivando frenéticamente los ataques del ave gigante. Mientras tanto, Ben y el abuelo también eran perseguidos por los otros animales mutantes, y su situación empeoraba por segundos. Viejo listo, murmuró Gosfreak con voz sombría, girándose y corriendo hacia Gwen. El doctor Animo sabía que Gosfreak era problemático, así que deliberadamente ordenó a las bestias que atacaran a Ben y a los demás, obligando a Gosfreak a protegerlos en lugar de perseguirlo. Chocar. El ave mutante blandió sus enormes garras, apuntando directamente a Gwen, pero falló, arañando con ellas una estantería metálica. Saltaron chispas al desgarrar el acero con profundas marcas. Que lo sepas, soy un maestro de karate.
Gwen se giró rápidamente y le dio una patada a la criatura justo en el cuello. Pero el ataque solo hizo temblar levemente el enorme cuerpo del ave. Esta chilló agudamente y se abalanzó hacia adelante, con el pico apuntando hacia ella como una lanza. ¡Ah! Exclamó Gwen con un jadeo, y sus pupilas se contrajeron por el miedo. En el último instante, un destello blanco pasó fugazmente. Apareció Gosfreak, agarró a Gwen y la puso a salvo. Cuando volvió a abrir los ojos, estaba de pie, a salvo, junto a las estanterías. Quédate aquí, Gwen. No te muevas. Mientras su voz se desvanecía, la forma de Gosfreak desapareció de nuevo, fundiéndose en el aire. Pío. Pío. El ave mutante se agitó violentamente, con el pico clavado en el suelo. Incapaz de liberarse, arañó con furia, dejando largas y dentadas marcas en las baldosas. ¿Necesitas ayuda? De repente, Gosfreak se materializó detrás de él, sus pálidas garras brillando mientras atacaba con fuerza el cuello de la criatura. El ave gigante dejó escapar un chillido bajo, su cuerpo temblando antes de desplomarse inerte en el suelo, inconsciente. A decir verdad, Gosfreak aún no había evolucionado. Su poder de ataque era limitado. Su fuerza radicaba en el sigilo y la imprevisibilidad. Matar al pájaro directamente llevaría demasiado tiempo, así que dejarlo inconsciente era la opción más inteligente. Una vez destruido el transmodulador de ADN del Dr. Animo, todo volvería a la normalidad de todos modos. Yo la ato. Primo, ve a ayudar al abuelo y a los demás. Gritó Gwen, corriendo con una gruesa cuerda de nylon en la mano. Entendido. Gosfreak hizo un gesto de aprobación antes de desaparecer una vez más, deslizándose hacia Ben y el abuelo. SSSS. Una enorme serpiente verde perseguía furiosamente al abuelo Max, derribando estanterías a su paso. Los estruendos resonaban por toda la tienda. ¿Crees que soy demasiado viejo para lidiar contigo? Gruñó el abuelo, sin dejar de correr a toda velocidad. Sin ningún equipo, no era más que un hombre fuerte y corriente. No era rival para la criatura. La serpiente mutante azotó su cola con una fuerza aterradora, destrozando toda una fila de estanterías y lanzándolas por los aires delante del abuelo, bloqueándole el paso. ¡Qué fastidio! Murmuró, obligado a desviarse hacia una estrecha abertura cercana. Silbido. Las pupilas rasgadas de la serpiente brillaron fríamente mientras se abalanzaba hacia adelante. Pero antes de que pudiera atacar, una forma fantasmal se solidificó frente a él. Gosfreak surgió de las sombras, sus garras blancas relampagueaban como relámpagos mientras se abalanzaba hacia adelante, golpeando directamente a los ojos de la serpiente. Silbido. La serpiente gigante mutada lanzó un rugido enloquecido, mientras su enorme cuerpo se agitaba violentamente. El dolor abrasador en sus ojos la sumió en un frenesí. Gosfreak aprovechó el momento, su figura parpadeando sobre la cabeza de la serpiente. Apretando los puños, los estrelló con fuerza contra el suelo, dejando a la criatura inconsciente. Su enorme cuerpo se desplomó con pesadez. Solo queda uno tilde. Cuando Gosfreak estaba a punto de volverse invisible de nuevo, el Omnitrix en su pecho brilló repentinamente en rojo. Con un golpe sordo, recuperó su forma humana. Uf, este estúpido reloj murmuró Lucian con impotencia, sacudiendo la cabeza. Corrió rápidamente hacia la última criatura mutante, solo para encontrar al hámster gigante atrapado bajo un estante volcado, sin poder moverse. ¿Qué te parece, primo? Impresionante, ¿verdad? Dijo Ben con orgullo, de pie sobre su monopatín con una sonrisa. Había utilizado astutamente su monopatín y la distribución de la tienda para atraer al hámster, y luego usó su propia embestida para derribar varias estanterías, atrapándolo completamente bajo los escombros. Buen trabajo, Ben, dijo Lucian dándole una palmada en el hombro. Sinceramente, Lucian estaba impresionado. A pesar de sus travesuras, Ben era un chico inteligente. Poco después, llegó la policía, ató a las 3 bestias mutantes y las transportó de vuelta al centro de investigación. El supermercado, sin embargo, fue un desastre total. La mercancía estaba esparcida por todas partes, los estantes aplastados y el suelo, antes sólido, agrietado y roto por el alboroto. Tras una sesión de limpieza, Lucian y los demás regresaron al Rusbucket. Oh sí. Eso fue absolutamente genial. Ben saltó de alegría, sosteniendo en sus manos la tarjeta oro de Sumo Slammers y admirándola como un tesoro precioso. Por suerte, antes de luchar contra el hámster mutante, había escondido la caja de cereales bajo su ropa, por lo que no se perdió en el caos. Primo tonto, si no fuera por ti, Lucian ya habría atrapado al Dr. Animo, dijo Gwen, exasperada. El abuelo negó con la cabeza.
Nuestra máxima prioridad ahora es encontrar al Dr. Animo y detener lo que sea que esté planeando. Pero no tenemos ninguna pista. ¿Cómo se supone que vamos a encontrarlo? Preguntó Ben, desconcertado. Dijo que iba a construir un Washington prehistórico, dijo Lucian con calma. La respuesta ya está clara. Gwen y Ben se miraron el uno al otro y luego gritaron al unísono. El museo prehistórico.